todos. Sean bienvenidos una vez más a estas emisiones de su podcast Curioseando. Espero que se encuentren bien. El día de hoy les traemos una emisión más con nuevos temas muy interesantes acerca de la materia laboral que serán de gran ayuda para ustedes. En este tercer episodio me complace mencionar los temas que abordaremos, por lo que les presento el listado de los temas a tratar. 3.1 Definición y límites. 3.2 Requisitos. 3.3 Clasificación. 3.3.1 Lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada. 3.3.2 Efectos. 3.4 Procedimientos. Es un gusto mencionar también a mis compañeros de trabajo que nos acompañan el día de hoy. Espero que disfruten de esta tercera emisión. Empezamos con Daniela. Buenos días, compañera. Es un gusto estar compartiendo contigo esta tercera emisión. Espero y te encuentres bien. Me da gusto estar aquí una vez más con ustedes, y más porque les traigo mucha información nueva que les ha de interesar mucho. Qué gusto me da escuchar eso. Continuemos contigo, Shade. Bienvenida. Es un placer volver a compartir estas emisiones. Muchas gracias. Estoy muy feliz, emocionada y preparada para esta nueva emisión. Bienvenida, compañera Marbella. Es un gusto volver a tenerte con nosotros en esta tercera emisión. Me encuentro muy contenta por estar en una emisión más. Y por último, tenemos al compañero Miguel. Bienvenido. De igual forma, es un gusto volver a contar con tu presencia. Espero y te encuentres bien. Gracias por la invitación nuevamente, y espero que esta emisión sea útil para todos otra vez. Gracias a todos por su presencia en esta emisión. Estoy muy emocionada y a la vez un poco triste porque es nuestra penúltima emisión, pero agradecida con nuestro público. Bueno, no lo haré más largo y comencemos. Adelante, Shay. Cuando escuchamos la palabra huelga, lo primero que se nos puede venir a la mente es un montón de personas furiosas plantándose en cierto lugar con letreros, palos, piedras, pancartas, armas, etc., que la realizan en el momento y por la razón que quieren. Pero esto no es tan sencillo. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Explicando esto, la huelga es un método extremo que un grupo de trabajadores lleva a cabo, en el cual estos se manifiestan, lo que implicará que se detengan sus actividades de trabajo y que claramente existe una causa que les genera conflictos en común. La huelga para muchos puede parecer un acto mal visto, sin embargo, esto va más allá, pues es un derecho por el cual muchas personas lucharon e incluso murieron, y no se le debería minimizar como se hace. La huelga deberá tener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Siempre se buscará mediar las situaciones entre las dos partes de la relación laboral, de tal forma que sea equitativo tanto el trabajo realizado como los resultados obtenidos. Segundo, obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título 7. Tercero, obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del título 7. En muchas empresas no siempre se cuenta con contrato colectivo de trabajo o bien un contrato ley, inclusive cuando haya un sindicato esto puede suceder. Ya hemos visto que contar con uno de estos trae consigo muchas ventajas siempre y cuando esté bien redactado y detallado. Asimismo, estos tienen fundamentos legales que pueden contribuir a la defensa de los derechos de los trabajadores en caso de injusticias o irregularidades. En el supuesto de que no se cuente con un contrato, entonces puede ser un motivo para realizar la huelga. O en el caso de sí contar con un contrato y se estén violando ciertas estipulaciones, entonces exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o de contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado, y asimismo exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de las utilidades. Muchas empresas
no siempre otorgan los correspondientes a sus trabajadores. Por ejemplo, el PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, o sea, una prestación que los patrones están obligados a otorgarle a sus trabajadores. Estas reparticiones se dan en el caso de que se haya generado utilidad la empresa en un periodo. En caso de que no se hubiese obtenido las utilidades esperadas, esta quedará descartado. Sexta, apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Y séptima, exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. Tiene como finalidad defender los intereses de un grupo de trabajadores y mejorar las condiciones laborales y sociales. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Todo acto que se desee realizar o bien llevar a cabo debe tener ciertas restricciones y para las huelgas también aplica. Su principal limitante consistirá en detener sus actividades laborales para que después de ciertos procedimientos, que más adelante les explicaremos, puedan en primera manifestar sus inconformidades. De cierta manera, podríamos entender que para llevar a cabo una huelga solo se ha de necesitar de la voluntad y deseo de los trabajadores para que lleven a cabo dicho evento. Sin embargo, ante la ley ha de regirse bajo ciertas condiciones. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes. Primero, se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones. Anunciarán el propósito de ir a la huelga. Si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. Podríamos decir que este primer requisito es más que nada para plantearle al patrón la situación que están viviendo los trabajadores y la cual les ha orillado a la creación de un conflicto. Sin embargo, se le da una oportunidad al mismo de que pueda entablar una plática con los trabajadores y ofrecerles una solución, aunque de no ser este el caso, pues igualmente harán del conocimiento del patrón que se llevará a cabo una próxima huelga, y aunque se pudiera escuchar algo tonto o absurdo, se ha de especificar una fecha y hora tentativa para este suceso. Menciono que es algo absurdo porque no creo que un hecho así pueda ser planeado, mucho menos para avisar al patrón, aunque considero que podría ser para ponerlo a pensar, viéndose un poco presionado, lo cual provoque el que ceda ante dichas peticiones antes presentadas. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si la empresa o establecimiento están ubicados en un lugar distinto al en que resida la Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes a la Junta de Conciliación y Arbitraje y avisará telegráfica o telefónicamente al presidente de la Junta. Este aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje o a las autoridades más próximas es bastante relevante, por el hecho de que por una parte se tenga un registro de la huelga y los posibles efectos que deriven de ella, y además de que advertirá de la realización de la huelga y así en un futuro no se sorprendan, opongan y mucho menos multen o busquen sancionar el hecho o a las personas implicadas, pues ya se sabrá con anterioridad. También es una forma de evitar que las huelgas terminen en una masacre o violación de derechos humanos y laborales en este caso. Tercero, el aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Como lo menciona con este último requisito, se pretende informar con anterioridad al patrón para que así esté al tanto y pueda pensar en qué es lo más prudente de hacer, además de poder avisar a sus clientes, proveedores,
u otras personas interesadas en la actividad de la empresa, de que a partir de tal fecha pues las labores estarán suspendidas y así el patrón contemple distintos factores como pérdidas económicas por ventas o distintas entradas de dinero o en su defecto pérdida de tiempo que derive en atrasos y próximas pérdidas económicas que de verdad resienta la empresa. Pensemos en que los empleados de una empresa como Coca-Cola hicieran una huelga. Claro que la empresa tiene otras plantas o lugares donde seguir con la producción del producto. Sin embargo, el que esté cierta cantidad de empleados pare sus actividades les provocaría cierta pérdida. Otro caso podría ser que los trabajadores del ayuntamiento de la ciudad iniciaran una huelga. Provocaría el enojo y desacuerdo de muchos ciudadanos, pues como sabemos, que a diario en el ayuntamiento se llevan muchísimos registros y trámites que al postergarse afectan a las personas correspondientes que los requieren. Igualmente, es importante mencionar otros requisitos que son contemplados para declarar procedente el movimiento de huelga. Para suspender los trabajos se requiere, primero, que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que se señala en el artículo anterior. Segundo, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460, y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajos. Y tercera, que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo siguiente. En lo que se refiere al artículo 123 constitucional, se reconoce el derecho de los trabajadores y patrones para la realización de huelgas y paros con el fin de defender sus intereses comunes. Consigo la Ley Federal de Trabajo son las leyes que se señalan en forma clara y precisa el concepto de huelga, su razón procedente y fines. Sin embargo, el legislador por su parte emitirá diversos requisitos que limitarán la procedencia de la huelga. De hecho, es importante saber toda esta información para que la huelga pueda llevarse a cabo sin problema y evitar que pueda llegar a considerarse ilícita por no seguir algún requisito. Aunque algo también que he de comentarles es que los patrones no podrán despedir a un trabajador solo por haber participado en una huelga lícita, pues solo se ha de haber ejercido su derecho, y si fuera despedido, el patrón tendrá que indemnizarlo como lo marca la ley. Si la Junta de Conciliación y Arbitraje declara que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas. Continuando con el tema de la huelga, es importante que conozcamos cómo se puede clasificar dependiendo a ciertos factores y elementos que van a surgir en su ejecución, los cuales nos permitirán distinguir o diferenciar una de otra. Primeramente, las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Se dice que una huelga se denominará lícita cuando se lleve a cabo de manera ordenada y pacífica entre sus individuos, de tal forma que no tenga por objeto causar desperfectos o alterar el orden entre los participantes, y solo buscan ser escuchados para llegar a un acuerdo entre patrón y trabajadores. Pues es importante que para que una huelga se compruebe como lícita, tenga que avisar con anticipación ante los tribunales laborales, de tal forma que pueda darse por hecho si se cumple con los requisitos, y así se pueda hacer una suspensión laboral para llevarla a cabo. En la siguiente clasificación se dice que la huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, y en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Esta es la otra cara de la moneda, pues no siempre los trabajadores van a ir en la mejor disposición para llegar a acuerdos o arreglos que les permitan conciliar entre ambas partes. Muchas de las veces están enojados por lo que el patrón ha cambiado o modificado en la relación de trabajo. Esto es absolutamente comprensible, pero no es la manera correcta. Entonces ellos creen de cierta forma que causando desperfectos y agrediendo o haciendo actos de vandalismo serán tomados en cuenta más rápido. Todo esto con la desesperación de que puedan ser escuchados
y que se planteen soluciones. Sin en cambio, esta no es la forma correcta, ya que exponen su integridad y seguridad. Así es, Sheila. La sociedad ya está harta de que las leyes no se cumplan como se deben y se violen sus derechos, recurriendo a este tipo de actos, aunque en lo personal, no es la mejor manera de que como humanos hagamos eso y tomemos conciencia de ponernos en las mejores disposiciones de forma pacífica para que nuestras peticiones sean escuchadas y se nos pueda dar una respuesta. Además, la violencia genera más violencia y perjudica el tiempo de solución. Ahora bien, veamos cuándo se considerará una huelga como inexistente. La huelga es legalmente inexistente si, primero, la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2. Segundo, no ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450. Y tercero, no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 452. No se va a considerar como una huelga si no se cumplen con los requisitos que se estipulan en dichos artículos, pues es importante cumplirlos para darles un seguimiento, de lo contrario no procederá. A lo que el patrón deberá recurrir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en caso de que no se cumplan con los requisitos, para que de esta forma se declare de manera legal su inexistencia. Pero, ¿qué sucede con los trabajadores cuando se declara como inexistente de forma ya legal? ¿Puede regresar a trabajar? Mira, Denise, si la Junta de Conciliación y Arbitraje declara la inexistencia legal del estado de huelga, esta deberá realizar las siguientes acciones. Número 1. Fijará un periodo de 24 horas para que los trabajadores regresen a trabajar, es decir, ya no hay más suspensión laboral. Número 2. Notificará a los trabajadores a través del representante sindical sobre la orden de regresar a trabajar en 24 horas, indicando que si no se cumple con la resolución, terminará la relación laboral. Los trabajadores aún tendrán ese derecho para que regresen dentro del periodo de tiempo establecido, retomando así sus labores y sus puestos de trabajo. De lo contrario, si pasa ese lapso de tiempo, el patrón dará por terminada la relación laboral, deslindándose de toda responsabilidad y por consiguiente podrá contratar nuevo personal para cubrir esas vacantes, sin que se le obligue a cumplir con las prestaciones que marca la ley. Exactamente. Es por ello que las huelgas deben tener un objetivo y deberán cumplir con los requisitos necesarios, para que se pueda entonces designar como existente. Pasando a la siguiente clasificación. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Esto se refiere a cuando una huelga se ha originado por motivos en los que se vieron afectados los trabajadores. Tal es el caso de aquellos despidos injustificados, reducción de salarios, las jornadas de trabajo, a lo cual el patrón está obligado a pagar a los trabajadores los salarios caídos de los días en que se inició la huelga y hasta que se finalizó. Por el contrario, la huelga injustificada será aquella en la que se encuentre algún error o incumplimiento relacionado con los objetivos que se estipulan en los artículos correspondientes de la Ley Federal de Trabajo que ya hemos mencionado anteriormente. Para iniciar con este tema de los efectos del ejercicio de derecho de huelga, anteriormente comentamos sobre lo que es la huelga. Bueno, pues cuando este suceso empieza, se suspende el contrato de trabajo para así absorber de obligaciones, y lo que se busca es que sea equitativo de trabajar o remunerar el trabajo, ya que esta no puede dar lugar a una sanción alguna, ni disciplinaria ni de otro tipo. De acuerdo con esto, cuando un grupo de trabajadores esté inconforme en algo y realice este procedimiento de huelga, puede llegar a tener ciertas consecuencias, como lo dice nuestro tema, efectos. Pues son los que pueden estallar más adelante o en el transcurso del suceso. Es por eso que comentamos algunos de estos efectos y qué es lo que suspende. Los efectos que estalla la huelga, como dice la Ley Federal del Trabajo, suspenden las relaciones laborales. La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure.
Para dejarlo más claro, nos hace mención sobre la suspensión de relaciones laborales. Una vez realizando esta, es evidente y de imaginarse que cuando están realizando una huelga, por efecto se deben suspender las actividades de trabajo. Por ejemplo, si una maquiladora llegara a presentar una huelga, es evidente que se deberán suspender las actividades de producción y actividades de los trabajadores y por lo tanto el patrón igual, hasta que este conflicto se solucione. Por lo tanto, durante la huelga se suspende el contrato de trabajo y no hay prestación ni de trabajo ni de salario. B. La tramitación de los conflictos colectivos de orden económico. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y es de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan al conflicto a la decisión de la Junta. Por ejemplo, si los trabajadores requieren de una modificación de salarios, como lo es el aumento de su sueldo, en este punto el patrón será el que tomará la decisión si requiere aceptar esta solicitud de los trabajadores o simplemente no, y caer en las consecuencias, en su caso, lo que es la huelga. En caso de ser patrón, sería un buen punto aceptar este aumento y llegar a un acuerdo con los trabajadores, pues a veces no se sale la producción y es por eso que en algunas empresas no se pueden darles como tal un aumento. De conformidad. El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o las autoridades mencionadas en la fracción segunda del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. La notificación producirá el efecto de constituir al patrón por todo el término del aviso en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. En este caso, el patrón queda como depositario de los bienes de la empresa, con la obligación y responsabilidad del cargo en tanto se resuelva el conflicto. Para que nos quede más claro, se podría decir que cuando la empresa entra en huelga, por default, como ya sabemos, esta empresa queda cerrada y, por decirlo, quedará en garantía. Un ejemplo que tomo es una maquiladora de la cual ya no recuerdo el nombre, pero ya no pudo pagarle a sus trabajadores y se declararon en quiebra, por lo que ambas partes llegaron a un acuerdo donde les otorgarían la máquina que ocupaban cada uno. No podrá ejercitarse ninguna sentencia de embargo o aseguramiento de bienes de la empresa o local que ocupe esta. A partir de la notificación del pliego de peticiones con el emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de, primero, asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el importe de 2 años de salario del trabajador. Segundo, créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tercero, asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene de obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda y de los Trabajadores. Y cuarto, los demás créditos fiscales. Esto quiere decir que una vez estando en huelga, como ya habíamos comentado, se podría decir que la empresa queda en garantía. Por lo tanto, mientras no se arregle el conflicto de las inconformidades, ni trabajadores ni el patrón puedan tocar nada. Un ejemplo es si en una maquiladora entrara en una huelga. En este caso, los inmuebles son las máquinas, o sea, que éstas no podrán tocarlas, es decir, sacarlas de la maquiladora, ni el patrón podrá llevarse sus máquinas, si el caso es que no esté de acuerdo, pero más adecuado para solucionar estos efectos que tiene la huelga sería llegar en un acuerdo entre ambas partes. De no ser así,
Como ya habíamos comentado, no podrá sacarse nada de la maquiladora y básicamente la empresa puede llegar hasta cerrarse por completo. El procedimiento huelguista inicia con la presentación del pliego de peticiones, el cual se dirigirá por escrito al patrón y en él se resumen las peticiones, se anunciará el propósito de ir a la huelga, expresando completamente el objeto de la misma y además se señalará el día y la hora en que se suspenderán las labores y el término de prehuelga. Mediante el pliego de peticiones se le notificará al patrón sobre las problemáticas y las posibilidades de tratar de resolver los problemas, entre ellos solamente, sin incumbir a terceras personas. Es decir, tratar de que el asunto no sea tan grande a tal grado de llegar a la huelga. Si el patrón se niega a dar la solución a las peticiones o problemas de los trabajadores, entonces de lo único que se le avisará al patrón será sobre el día que se llevará a cabo la suspensión de las labores. Asimismo, la hora y el objeto de la misma, después de tratar de resolver el problema entre los trabajadores y él, teniendo una idea del por qué se llevará a cabo. 2. El escrito de emplazamiento de huelga dirigido al patrón deberá presentarse por duplicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Además de que se le notifica al patrón sobre el inicio de la huelga, también se le deberá informar a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es decir, debemos de mandar el mismo papel o documento por duplicado para que las autoridades estén enteradas y no haya manera de poder hacer quedar mal a los trabajadores, ya que se les podrá explicar que se trató de resolver lo más internamente posible. Pero también se hace con el objetivo de que la Junta nos ayude a resolver, ya que podrá señalar un día y hora para que una audiencia de conciliación. En caso de que el problema no se haya podido resolver entre el patrón y sus trabajadores, se dará el inicio al procedimiento de la huelga, llevando a cabo la suspensión de las actividades. Cabe recalcar que, tercero, el periodo de prehuelga en ningún caso podrá ser menor de 6 días ni mayor de 15. Esto incluye que el tiempo en que se avisa al patrón no puede ser menor a 6 días. Por ejemplo, si se trata de hacer huelga el día 8 de noviembre, por X motivo, se le deberá de notificar al patrón por lo menos el día 2 de noviembre. Me parece que esto se hace o se propone para no perjudicar más de lo necesario al encargado principal, ya sea al patrón o a otro, ya que como se mencionó anteriormente, el objetivo de la huelga no es destruir, derribar o perjudicar al dueño, y mucho menos al establecimiento o actividad que realice la empresa, sino hacer valer y que se respeten sus derechos como trabajadores y o resolver las inconformidades que existan o que hayan generado la administración de la empresa. Cuando se le haya notificado al patrón de la prehuelga, él deberá responder a las peticiones para dar posibles soluciones a los problemas en no más de 48 horas. En caso de no responder, se tomará como que el patrón está en desacuerdo por las soluciones propuestas o le parecen de poco interés los acontecimientos planteados. Quinto, en caso de que el patrón no quiera asistir a la audiencia, el tribunal podrá emplear los medios de apremio para obligar al patrón a que concurra a la audiencia de conciliación. Con esto se busca que las partes queden conformes con sus solicitudes y soluciones. Reitero, buscan que no se llegue a la huelga, sino que se solucione lo más rápido posible sin perjudicar a alguien, ya que si alguna de las partes no quiere asistir, en este caso el patrón, la Junta podrá extinguir todas las formas de hacer que asista y, si no asiste, finalmente se podrá dar ahora sí la huelga. Ahora bien, si los trabajadores no incurren en la audiencia de conciliación, no correrá el término para la suspensión de labores. Esto demostrará que no hay quien muestre un problema o afectación y no se llegará a nada, es decir, no correrá el periodo de prehuelga. Solo se archivará el expediente para posteriormente retomarlo cuando ambas partes se presenten. 6. Si las partes comparecen, se procurará conciliarlas. En caso contrario, será la designación del personal de emergencia que proceda. La Junta de Conciliación y Arbitraje, por su parte, tratará de agotar todos los medios que tenga a la mano para tratar de resolver la discordia
que en ese momento se está presentando, para así evitar que el conflicto sea grave y llegue a algo más grande. En caso de que no se resuelva, lo que se sigue es de significar al personal de emergencia, el cual se trata de todos aquellos trabajadores que se necesitarán para que sigan ejecutándose las labores de la empresa o instalación mientras que se suscita la huelga, por lo que se puede requerir de personal de apoyo, vigilancia, obreros como electricistas, mecánicos, etc., o hasta personas que cuiden alguna otra instalación o lugar que al verse abandonada o sin observación pueda afectar a la institución principal. 7. La huelga deberá estallar el día y la hora indicados. En caso de lo contrario, se considerará improcedente. Es entender los acontecimientos que ocasionarán el intento de arreglar los problemas, ya que se consideró que lo más viable es seguir con los planes planteados anteriormente. Si no se pudo solucionar de una manera, pues tal vez en la siguiente se logre el cometido. Pero también deberá ser en el tiempo y lugar antes plasmados en el pliego petitorio. Ya si no se hace, se podría tomar como una falta social y tener consecuencias. 8. Deberá limitarse a lo simple: suspensión de las labores. Quiero hacer mucho énfasis en esta parte, porque en ocasiones se entiende o se tiene en la mente que la huelga es un pretexto para poder vandalizar. Ojo, la huelga se tiene que abstener a vandalizar los establecimientos que resulten involucrados. Solo se tendrá que hacer el paro sin hacer otras cosas. Las personas o establecimientos afectados o terceros interesados podrán solicitar al tribunal dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, que declare la inexistencia de la huelga por causas señaladas en el artículo 459 o por algunos de los estipulados en el artículo 920. Se puede entender como que es una forma de defenderse, ya que el patrón o la persona afectada busca de alguna forma terminar con la huelga para no seguir con un mayor número de consecuencias que se vean reflejadas en pérdidas económicas, ya que tal vez esto se le puede hacer perder ganancia o prestigio, pero de alguna forma es la manera más rápida de hacer caso a las peticiones solicitadas. El procedimiento de declaración de la inexistencia de la huelga. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga se presentará por escrito, acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes, lo cual no podrá aducirse a causas distintas al de la inexistencia, en caso de que se haga con una hipótesis estipulada en la fracción primera del artículo 459. Se deberá basar en el artículo 931. El procedimiento es parecido a cuando se inicia la prehuelga, ya que se tienen que mandar las peticiones o razones fundamentadas legalmente a las autoridades y a sus representantes de los sindicatos y los patrones que se encuentran involucrados. Las razones no pueden ser más que por si el número de trabajadores es menor al que está estipulado, no tener por objeto los que se señalan en el artículo 450 o si no se cumplieron los actos del artículo 920. El tribunal correrá traslado de la solicitud con sus anexos y oirá a las partes en una audiencia de calificación de la huelga, que será también de recepción y ofrecimiento de pruebas, lo cual no deberá ser mayor a 5 días y deberá de dar aviso con anticipación de 3 días a su celebración. Prácticamente se escucharán ambas versiones e intentarán darle solución a la huelga una vez más. Sin embargo, es cuando ya se están viendo los hechos desafortunados en una de las partes. Como lo menciona el artículo, la audiencia es pedida por la parte del patrón, ya que él es el que está pidiendo que se acabe la huelga porque ya tiene pérdidas significativas. Además, para que sea tomada en cuenta las pruebas que deben ser verídicas y contundentes. Por ejemplo, si buscamos que se lleve a cabo la audiencia, para que se termine la huelga podríamos presentar la prueba de que tal vez no se le notificó al patrón sobre el movimiento, o bien no se mandó al llamado correspondiente en la prehuelga por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Concluida la recepción de pruebas, el tribunal, dentro de las 24 horas siguientes,
resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga. Se definirá finalmente si la huelga puede terminar o no a petición del patrón. Todo esto tomado en base a las pruebas presentadas. En caso de que no se pueda terminar, el patrón tendrá que hacer caso a las peticiones solicitadas para que la huelga termine. En caso de no hacerlo, esta seguirá. En caso de que el tribunal determine como inexistencia legal del estado de huelga, primero, fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que regresen a su trabajo. Segundo, deberá de notificar a la representación sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el simple hecho de no presentarse, quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada. Tercero, declarar que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a trabajar, los trabajadores quedarán en libertad de contratar a otros. Cuarto, dictará las medidas que juzguen convenientes para que se pueda reanudarse el trabajo. Ordenará a los trabajadores a regresar a sus puestos de trabajo. Y en caso de no hacerlo, el patrón podrá y este está en su derecho de contratar a nuevos trabajadores. Asimismo, si los trabajadores reclaman o se quejan del porqué se les despide o simplemente ya no se les permitió la entrada, no contará como despido injustificado, ya que por eso se les avisó y se les reiteró que tendrán que volver a sus centros de trabajo. Por lo tanto, ya no caerá en responsabilidad del patrón. Además de que podrá el patrón de establecer ciertos criterios para laborar en el establecimiento, para que se reanuden las actividades. La huelga terminará, primero, por el acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones. Segundo, si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. Tercero, por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elija las partes. Y cuarto, por la sentencia del tribunal, si los trabajadores o patrones someten el conflicto a su decisión, en términos previstos en el artículo 937 de esta ley. La primera infracción es por la aceptación de las propuestas hechas por los trabajadores, es decir, el cumplimiento de las inquietudes que había en las relaciones de trabajo por el patrón. Tanto pueden ser por la liquidación de salarios que dejaron de pagar o por la aceptación del cumplimiento de un contrato, o finalmente por lo estipulado. En caso de que el tribunal dé por terminada o exponga que la huelga es inexistente, retomando así las actividades laborales. A lo largo de la historia, las huelgas fueron tomando una mayor relatividad, principalmente en los siglos XIX y XX, pues fue cuando las personas tomaron estas acciones como un derecho que se les había otorgado para expresarse. En nuestro país han sido muchas las huelgas significativas. En esta ocasión les hablaré de una de estas tantas. Hablo de la huelga laboral de Pinos Altos. Se dio en la Sierra de Chihuahua el 21 de enero de 1883, organizada por un grupo de mineros norteños. Las causas o motivos que incentivaron a estos mineros para realizarla fueron básicamente los salarios, ya que los dueños cambiaron el sistema de raya y en lugar de pagar semanalmente como era lo habitual, se cambiaría a un pago quincenal. Y no solo eso, sino que sus salarios no serían pagados completamente en efectivo, sino que solo sería la mitad en efectivo y la otra mitad en mercancías de la tienda, a lo cual mostraron descontento los trabajadores. Sin embargo, los directivos poco les interesaba esto, así que la relación entre los trabajadores y directivos se fue complicando más cada día. El 20 de enero hubo una fiesta y fue donde estalló la violencia por parte de los empleados. Como resultado, murieron un obrero y un guardia, por lo que las autoridades del lugar mandaron hombres armados contra los obreros, y nuevamente hubo un obrero como víctima. Sin embargo, esto solo los encendió más e hizo que atacaran a John Buchman, quien intentaba charlar con ellos, resultó herido de muerte.
Posteriormente, el coronel Carlos Conat proclamó la ley marcial y juzgó y sentenció a muerte a varios trabajadores por las acciones realizadas. La verdad es que no conocía sobre esta huelga, aunque me parece que era un poco de esperarse, porque a pesar de los distintos movimientos que se dieron en esa época, aún era posible ver el que hubiera un maltrato hacia los trabajadores, por el cual los mismos trabajadores mostraban su disgusto y no se quedaban con los brazos cruzados, sino que hacían lo posible por ser escuchados, ya que no pedían más que lo que era justo. Es por ello que no realizaban algún movimiento sin antes agotar las posibilidades de llegar a un acuerdo pacífico entre ellos y sus patrones. A mi parecer, las autoridades no vieron por los trabajadores, y no hablo de ponerse del lado de ellos, sino que vieran que lo justo era el pagarles en efectivo, como correspondía, o que al menos hubieran hablado los patrones sobre eso con los trabajadores, porque solo de un día a otro se mostró ese cambio sin preguntarles si les parecía, y en caso de que no fuera así, pues el mismo trabajador replanteaba su situación y decidir si seguía ahí era lo más conveniente. Después de todo, las acciones de los trabajadores fueron en vano, ya que por desgracia ninguna de sus peticiones fue tomada en cuenta, y mucho menos cumplida. Con suerte algunos pudieron seguir con su trabajo, mientras que otros fueron sentenciados o fusilados bajo distintos delitos que se les atribuyeron, y muchos ni fueron ciertos, aplastando así sus derechos. Este fue así un acto indigno que a mi parecer no tuvo que haber sucedido, y las autoridades debieron de haber reaccionado de otra manera. Qué lamentable es escuchar y saber que estas situaciones pasan a diario en nuestro país, que desde tiempos atrás han estado presentes, y como siempre, la clase obrera es la que sufre los malos tratos y desigualdades que ocurren dentro del ambiente laboral, siendo sometidos ante muchas circunstancias que prácticamente los obligan a ser acatadas. Sin embargo, en este caso los trabajadores no aceptaron esos cambios que la empresa había impuesto sobre ellos, por lo que de cierta forma buscaron la manera para que fueran escuchados, y derivado a ello se generó un fuerte conflicto donde 2 personas resultaron muertas. Qué decepcionante es ver el grado de consecuencias al que se pueden llegar por el simple hecho de violar los derechos de los empleados. Es sorprendente la forma en que los trabajadores respondieron a las acciones de los patrones. Pienso que era de esperarse, porque si ya de por sí los patrones hacían que sus empleados se endeudaran con las tiendas de raya, dando los artículos, ya fueran ropa o zapatos, comida, entre otros, a un precio muy alto y pagando unas miserias. Además de, como lo comentaban antes, el cambio que hicieron violaba la ley, y como antes no les hacían caso a las personas si no tenían dinero o prestigio, pues nadie vio por los intereses de los trabajadores. Reitero que las huelgas no consisten en vandalizar, sino en hacer el paro laboral, y sé que lo que voy a decir contradice mucho lo anterior. Hubo muertos y violaciones a los derechos, pero es que en cierto punto era necesario que los mismos trabajadores terminaran con el sufrimiento que tenían día con día, los malos tratos que recibían de los capataces. O sea, llega un momento en el que te cansas de todo y no importa lo que hagas, haces todo por librarte de eso. Es lo que ocurrió con los trabajadores. Ellos solo se defendían sus derechos que no les eran respetados. Pero al final sí intervino el gobierno, pero no fue para tratar de equilibrar las cosas, sino que, como mencionaba anteriormente, se fueron a favor de los que tenían dinero y prestigio, o sea, los empresarios que al final les valía las leyes. Y bueno, en estos tiempos se suelen dar algunos casos así. Desconocía acerca de esta huelga que se dio, y es muy lamentable las muertes que ocurrieron, pues solamente estos trabajadores realizaron esta huelga por ser escuchados, y que se les diera lo que era, pues estaban inconformes en base a lo que era su salario, pues como cualquier ser humano no le gustaría que le pagaran la mitad en dinero y la otra en base de un vale o mercancía de la empresa, pues es algo injusto. Al igual no fueron las formas en que los obreros realizaron esta huelga, pues no midieron las consecuencias. Y al final de todo esto, pues los trabajadores no obtuvieron lo que querían, pues las autoridades les dieron la razón a los empresarios, y pues lamentablemente culparon a los obreros por las acciones, siendo así unos sentenciados a muerte, aplastando así sus derechos solo por ejercer sus inconformidades.
A pesar de esta masacre, en la actualidad hemos visto día a día inconformidades con los trabajadores, como claro, lo podemos ver en un ejemplo como lo son las maquiladoras. Tratan a las personas muy mal, los hacen trabajar horas de más sin pagarlas. Estas no han llegado hasta tal punto de una huelga, pues a veces tenemos la necesidad por la cual soportamos malos tratos y las injusticias que pasan en estas. Y al final de cuentas, como pasó en esta huelga de Pinos Altos, siempre las autoridades les darán la razón a los de mayor sociedad. Y nuestras acciones que presentemos nosotros pues van a ser en vano, pues no nos darán lo justo. Y bueno, es así como concluimos esta unidad con temas bastante interesantes. Sin más que decir, inicio con nuestras conclusiones. Adelante, compañeros. Una vez más, llegamos al final de esta misión. En lo personal, se me hizo un tema muy interesante, puesto que no tenía conocimiento sobre las huelgas y solo había escuchado en pláticas o en internet algunos reportajes. Sin embargo, no contaba con la noción suficiente para comprenderlo, pero en esta misión abordamos grandes aspectos que engloban lo que es una huelga y cómo es su procedimiento para llevarla a cabo, por lo cual esto me sirvió para enriquecer más mi aprendizaje. Primero que nada, ahora entiendo que la huelga es una facultad que se les da a los trabajadores para exigir ante el incumplimiento de sus derechos. Sin embargo, yo tenía la idea errónea de pensar que una huelga se podía hacer en cualquier momento, y pues prácticamente que así de la nada los trabajadores podían protestar o manifestarse. Pero ahora me doy cuenta que no es así, y que es necesario que deban cumplir con una serie de aspectos o requisitos para poder llevarse a cabo una huelga, bajo el cumplimiento correspondiente, a lo que siempre deberá tener un objetivo en específico que dé origen al hecho de crear una huelga. Pues muchas veces dentro de las empresas suceden todo tipo de situaciones y en todos los casos se llegan a crear fuertes conflictos entre empleado y patrón. Esto debido a muchas irregularidades o indiferencias por parte de la organización, en la que se ven afectados los trabajadores, llegando al punto en el que se sienten en la necesidad de tomar otras alternativas para exigir que se cumplan las leyes o derechos que se les están violando. Es por ello que llegan al extremo de hacer una huelga, para que puedan ser escuchados. El patrón deberá evitar que se genere todo este tipo de antagonismos dentro del ambiente laboral, puesto que será mejor que ponga de su parte para llegar a una solución y acuerdos. Pero bueno, no siempre tendrán ese pensamiento, ni querrán aceptar estas propuestas. Antes que nada, para continuar con esto, será necesario que más del 50% de los trabajadores estén de acuerdo. Así como también será fundamental que cumplan con los requisitos que marcan los artículos de la Ley Federal del Trabajo, tales como plantear por escrito los asuntos que dieron origen a esa inconformidad, haciéndosela llegar a la máxima autoridad para que analice y evalúe el objetivo principal de la huelga, para que posteriormente se pueda aprobar y pueda llevarse a cabo, eso sí, anticipando con 6 días a la empresa para notificarle al patrón el día y el horario. Actualmente, el hacer una huelga está quizás mal visto por la sociedad, pero creo yo que esto es debido a que no siempre una huelga se hace de forma pacífica y ordenada como se debe, puesto que en ocasiones los huelguistas se ponen tan agresivos que empiezan a causar desperfectos y pues prácticamente hacer actos de vandalismo que no van de acuerdo a los principios que marca la ley. Esto pensando a que será una forma en la que más rápido puedan ser escuchados y tomados en cuenta. Pero realmente, lo único que se ganan son malos comentarios por las personas y no logran llegar a tener una buena respuesta. Y se entiende, porque de cierta forma ya están hartos de ver tantas injusticias. Pero antes de eso, deberían de pensar como los humanos razonables que somos y actuar de la mejor manera posible. Esta es conocida como una huelga ilícita. De igual forma, no sabía que una huelga podría estar dentro de una clasificación, esto dependiendo
a aspectos que van a determinar la denominación en la que se encuentran, como por ejemplo, y como deberá ser siempre una huelga lícita, la cual cumplirá con los requisitos necesarios y se realizará de forma tranquila sin causar desperfectos entre sus miembros, protestando así para que sean escuchados y puedan darle solución a sus problemas de manera justa. Ante todo, el patrón deberá estar sabedor sobre estas situaciones que ocurren para cubrir con las responsabilidades que le corresponden, como lo es para las huelgas justificadas imputables hacia él. Pues como se vio en esta misión, la huelga deberá tener un objetivo que perseguir, el cual se haya originado dentro de la organización, en la que se tomaron otras medidas para ser escuchados. No obstante, para esta clasificación, por supuesto, siempre y cuando se cumplan con los requisitos, el patrón quedará obligado, cuando se compruebe su justificación, a pagar los salarios desde que se dio inicio de la huelga y hasta que se dio por terminada. Claro que pues se deberá comprobar el origen y el objetivo para que se haga validar la huelga y para que el patrón tome las responsabilidades que les corresponden ante el incumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, si no se cumplen con esos requisitos o no se persigue el objetivo que sea origen para la huelga, no será imputable para el patrón y no habrá algo que lo obligue a tener esas responsabilidades de pagar esas remuneraciones caídas. Algo que igual me pareció importante fue en los casos en que una huelga no se le declara su existencia, ya que los trabajadores aún tienen ese derecho para volver a integrarse a sus actividades laborales. Por supuesto, dentro del lapso del tiempo establecido. Yo pensaba que pues quizás los corrían o despedían, mejor dicho, a esos trabajadores por el simple hecho de haber armado una huelga sin cumplir con los requisitos y objetivos establecidos. Y finalmente, ante estas situaciones siempre se querrá llegar a un acuerdo y conciliación entre ambas partes, la cual dará por terminada una huelga. Es importante que todas las personas sepan que por el hecho de haber participado en una huelga no será un motivo para sufrir discriminación por parte de sus patrones o autoridades superiores de las empresas, ya que es un derecho que se puede ejercer libremente sin que nadie nos los impida, pues es una forma con la cual se busca que haya un buen trato justo por parte del patrón y haya un ambiente laboral agradable con todas las prestaciones que marca la ley para los trabajadores, sin hacerlos menos. Tristemente, vivimos en un país donde diariamente los derechos de las personas son pisoteados y a lo largo de la historia se han ido presentando, dando origen a algunas de las huelgas más conocidas que han ocurrido desde tiempos atrás. Esto debido a tantas injusticias que ocurren con los obreros dentro de las organizaciones, y como lo fue con la huelga cananea del 1906, la cual se me hizo bastante interesante al conocer los antecedentes que dieron o que originaron la huelga. Y es impresionante ver cómo la gente que no era del país venía a aprovecharse de los trabajadores mexicanos para darles un trato discriminatorio y rebajando sus derechos que les correspondían como ciudadanos, a tal extremo de desatar un fuerte conflicto entre los trabajadores estadounidenses, que tampoco se dejaron y comenzaron a reaccionar contra la clase obrera mexicana, al grado de tener agresiones que pusieron en riesgo sus propias vidas, del cual algunas personas fallecieron ante el lamentable hecho. En lo personal, creo yo que no hay por qué llegar a tantos extremos o al grado de cobrar la vida de personas inocentes, que lo único que buscaban era tener un trato justo y que sus esfuerzos fueran valorados como trabajadores y a la vez recompensados conforme a la ley. Son cosas que pasan en nuestro querido México, pero que muchas veces por temor a no encontrar otro trabajo decidimos aguantar tantos malos tratos e injusticia por aquellas personas que se creen superiores a nosotros por el simple hecho de ser fuentes generadoras de trabajo.
y pues como nos damos cuenta, las leyes no se cumplen como se debe. No me he encontrado en alguna situación así porque aún no trabajo en alguna entidad, pero estoy segura que el día de mañana me enfrentaré entre estas situaciones, pero al menos sé que deberé exigir y hacer valer por mis derechos que me corresponden como trabajador. Esta ocasión nos encontramos hablando de las huelgas y acerca de este tema yo no tenía mucho conocimiento, más lo que había escuchado hablar e iba en conjunto con la parte de los sindicatos, en especial con los sindicatos de profesores. Ya está eso porque siempre decían que muchas de las veces solo servían este tipo de sindicatos para alborotar a sus integrantes, organizándolos para manifestarse, ya que dichosas manifestaciones solo las hacían para no trabajar y perjudicaban a muchos estudiantes, por lo que desde ese punto de vista llegué a tener en cuenta que en las huelgas solo participaban las personas para perder el tiempo y en pocas palabras intervenían personas revoltosas, así que hasta ahora se podría decir que yo tenía esa noción sobre qué era una huelga. Ahora bien, con lo visto en la unidad he aprendido que es todo lo contrario, ya que las huelgas que tienen como recurso final cuando los trabajadores están viendo por sus intereses, pero al no ser tomados en cuenta en ese momento por sus superiores, intentan alzar su voz recurriendo a las huelgas y manifestaciones, pero no lo hacen a manera de perder el tiempo, sino buscando ser escuchados o que sus peticiones lo sean. Y ya por las acciones de ciertos sindicatos o trabajadores que en ocasiones salen de los límites, tachamos a todas las personas que participan en estos movimientos como personas que no quieren trabajar, mas no lo es. Otro punto que me llamó la atención es el hecho de que aunque ahora pues no se dan mucho las huelgas, durante la historia en general sí se dio este movimiento en distintas partes del país y por diversas situaciones. Pero analizando más a detalle, los trabajadores no hacían más que tratar de defenderse de aquellas injusticias que sus patrones ejercían contra ellos, aprovechándose de su miedo y en parte de la necesidad que tenían, ya que eran capaces de soportar malos tratos o hasta sueldos bajos con tal de tener algo que llevar a sus hogares. Pero las situaciones que los hacían vivir eran denigrantes al pisotear sus derechos, y lo peor del caso es que cuando los trabajadores se reunían a hablar pacíficamente eran ignorados o hasta castigados por hacer sus peticiones. Las propias autoridades llegaban a ignorar esto, pero no fuera que llegaran a una huelga en donde dañaban a nadie y solo hacían paro de labores, que ahora sí la autoridad resaltaba por poner el orden a favor del patrón, por lo que la injusticia una vez más haciéndose presente. En todas estas huelgas, muchos llegaron a perder su trabajo, la libertad o hasta la propia vida por tan solo defenderse. Las personas que llegaron a participar y aún viven recuerden esos sucesos de una mala manera, mas saben que valió la pena porque gracias a su esfuerzo es que ahora nosotros hemos de poder gozar de un derecho tan importante como lo es la huelga, permitiéndonos expresarnos y así el patrón nos escuche próximamente, dándonos una solución con la cual seguir manteniendo una relación laboral satisfactoria para ambas partes, sin que nada le agravie. Con esta información no trato de incitar a las personas a que en este momento inicien una huelga, pero sí que estén conscientes del hecho de que esto no implicaría un delito u ocasionaría la pérdida de su empleo. Bueno, eso siempre y cuando conozcan bien el cómo proceder teniendo en cuenta la ley, como hoy lo hablamos en el podcast. Hablando de esto, me gustaría conocer a alguna de aquellas personas que participaron en una huelga como la que se mencionó en el podcast, porque vivieron en una época distinta a la nuestra, así que sería interesante saber de primera mano qué los incitó a participar, qué sentía en esos momentos, si alguna vez pasó por su cabeza la idea de que tal movimiento lo podría llevar a perder su trabajo o algo más, si durante el tiempo ha visto que se ha dado un verdadero cambio en las relaciones laborales que se sostienen ahora en comparación con las de su época. Todo esto sería bueno conocerlo, es por eso que intenté encontrar algún video sobre una entrevista. Sin embargo, no encontré, pero sí había reportajes sobre otras huelgas como la de Cananea, en donde en específico vi uno que venía del canal de la Cámara de Diputados, y aunque sí es informativo, en ningún momento hace el comentario de que las autoridades participaron, solo mencionan que los empleados de la misma empresa junto con los huelguistas son quienes intervinieron. Y a manos de los empresarios y sus empleados extranjeros fue que murieron muchos mexicanos, siendo esto una gran tragedia, esto en base a su versión. Ahora bien, al ver otros videos me encontré con muchas sorpresas, ya que las autoridades del país vecino, que es Estados Unidos, llegaron a México para defender los intereses de la compañía,
Pero eso no quiere decir que vinieran a entablar una plática, sino que venían armados con el propósito de pelear igualmente. Y si eso no les bastaba a los huelguistas mexicanos, pues hasta las propias autoridades mexicanas también intervinieron, pero a favor de la empresa americana. He aquí el por qué no nos dan la información completa de lo sucedido. Solo dejarían en mal al gobierno, ya que no impartían justicia y bajo sus propias narices dejaron que personas ajenas al país entraran sin problema, matando a muchos mexicanos en esa ocasión. Sí que esto es algo muy indignante, más al saber sus peticiones, que simplemente era el reducir sus jornadas laborales a las que eran propias y adecuadas, así como un aumento en su sueldo. Pero a la compañía, como a terceras personas, le era mucho más importante el seguir explotándolos y tener mayores ganancias antes de ceder un poco. Por eso es que ganaron esa ocasión. En lo particular, no sé si me agradaría participar en una huelga. Preferiría agotar todas las vías u oportunidades de entablar una charla con el patrón y llegar a un acuerdo. Creo que es una manera más tranquila y que no conlleva tanto tiempo, siendo lo mejor para todos. Me parece que en Tehuacán no se ha dado una huelga grande, o bueno, que se haya hecho del conocimiento de muchos. Pero si tomáramos de referencia un hospital o hasta el mismo ayuntamiento en donde se diera una huelga, me imagino que habría mucha movilización ocasionada por el caos de que son lugares en donde se ofrecen servicios públicos y a los cuales muchísimas personas recurren a diario al necesitar de ellos. Me pregunto si acaso tendrán algún plan de contingencia para una situación así, o en todo caso, ¿qué nos hace estar tan seguros de que no se podría presentar una huelga? Aunque diría que si llegara a suceder, las autoridades de ese lugar aceptarían sí o sí, porque puede que la misma población ejerciera cierta presión al querer que la situación se resuelva lo más pronto posible, para que siguieran con sus actividades como pudieran ser los servicios médicos o las clases si se tratara de profesores. Después de este podcast tengo que decir que he aprendido mucho sobre el tema de huelgas y por lo tanto he de compartir los conocimientos que hoy he adquirido con mis conocidos y familiares para su bien, aconsejándoles o apoyándolos en los aspectos laborales que pueda, esperando que la información que les compartimos el día de hoy les sea de utilidad a otros e igualmente se le haga llegar a más personas. Todos debemos de reconocer las injusticias y buscar la manera de acabar con ellas, porque llegar a algo como lo es la huelga no significa ser egoístas y mucho menos solo buscar estar de revoltosos perdiendo el tiempo, sino querer ser escuchados para que se vea que nuestros intereses están siendo afectados por otros. Después de analizar el temario, puedo concluir lo siguiente. Una huelga es otra forma de expresar los sentimientos relacionados con el trabajo, ya sean positivos o negativos. Existen muchos tipos de huelga por hacer, por ejemplo, la de hambre, consumo, estudiantiles y la más conocida a mi parecer, la huelga laboral, de la cual ya hablamos. Considero que la huelga es una manera de poder quejarse respecto a las situaciones que no les están agradando a los trabajadores o bien patrones. Ya hemos analizado a lo largo de todas estas emisiones que, siendo absolutamente sinceros, en la mayoría de los trabajos existen problemas entre ambas partes, pues siempre uno querrá más y la contraparte obviamente no se dejará. La huelga es un factor importantísimo en la vida de cualquier trabajador. En el pasado, las personas estaban más conscientes de esto, ya que tomaban esta opción más continuamente. Por ejemplo, mi abuelo alguna vez participó en una huelga de campesinos cañeros, en donde participaron miles de campesinos de todo el país. El problema en común que tenían era la falta de pagos y apoyo al sector agrícola. Su organización se hizo corriendo la voz y por lo que tengo entendido no se realizó formalmente ninguno de los procesos que mencionamos anteriormente, pero a grandes rasgos sí se cumplió con la mayoría de estos. Pienso que esto se debía a que las personas tomaban con más seriedad las huelgas, además de que no se necesitaban tantos requisitos para poder expresarse de esta forma. De esta manera se juntaron muchas personas y se fueron a la huelga a la Ciudad de México durante varios días y tal cual lo imaginamos llevaban pancartas y demás. En esta ocasión no hubo actos de violencia ni por parte de los huelguistas ni de la policía o bien el gobierno. Así que finalmente, después de varios días, consiguieron que se tomaran en cuenta sus peticiones firmando un documento. Por lo tanto, consiguieron un mayor apoyo y atención a este sector, que hasta la fecha he visto. Quizá no es en grandes dimensiones,
pero sí se les otorga la atención pese a que con el paso del tiempo este sector ha ido decayendo. En este caso, la huelga no se dirigió a algún patrón en específico, sino al gobierno, que es un tema mucho más complicado, pues cuando el gobierno es a quien le exiges algo, es más difícil que te tomen en cuenta. Aunque sí, efectivamente, ellos fueron a la huelga con un documento en donde formularon todas sus peticiones, que posteriormente hicieron que firmaran para tener como respaldo de lo que se estaba acordando. Así que ese requisito sí se cumplió de alguna manera. Para el caso de avisar la suspensión de labores, pues como tal en esta huelga no tiene tanta relevancia, ya que trabajaban más de manera independiente, aunque claro, detuvieron sus propias actividades de trabajo y por supuesto tuvo repercusiones, pero que al parecer valieron la pena. Para que las huelgas sean lícitas, siempre se debe buscar que ambas partes tengan lo correspondiente y que sea de alguna forma equitativa la relación laboral, y que además en la plena huelga no se hayan actos violentos. Aunque seamos sinceros, si se llega hasta el punto de la huelga es porque ya se han hablado y o expresado las inconformidades, pero no se han tomado en cuenta y quizá esto lleve días, meses o más. Claramente las personas no irán tranquilos y felices, sino que estarán enojados y en la búsqueda de soluciones rápidas. Si tan solo en las manifestaciones las personas se encienden cuando la policía llega a plantarse y agredirlos como si fueran malas personas, en las huelgas sucede casi lo mismo. Y cuando son atacados los huelguistas, obviamente no se van a dejar. Y es así como puede terminar en actos violentos, por lo tanto la huelga se vuelve ilícita. Otro punto importante para mí es la limitante hacia los trabajadores que pertenezcan a establecimientos o servicios dependientes del gobierno, ya que considero la huelga como un derecho, y asimismo debería ser para todos, pues absolutamente todos tenemos por lo menos una inconformidad en nuestros empleos, así que es injusto que por trabajar para el gobierno no se pueda expresar de esa forma. Aunque por otra parte, estas personas también suelen ser quien menos inconformidades tienen, ya que entran dentro de la corrupción política que existe. Las huelgas inexistentes se dan por la falta de trabajadores dispuestos a llevarlas a cabo. Para mí es el principal punto, pues creo que esto se da porque hoy en día los patrones imponen de más su autoridad y se hacen ver con mucha más superioridad de la que tienen, así que los trabajadores se sienten intimidados e incluso pueden llegar a sentirse amenazados, por lo que se detienen y no ejercen su derecho a huelga. Por consecuente, los demás puntos no se cumplen y se vuelve inexistente. Cuando algún trabajador propone o está incitando a sus demás compañeros a ir a huelga, el patrón lo ve como la oveja negra, así que pese a que se le tiene que restituir a su puesto de trabajo, en muchos de los casos terminan despidiéndolos de forma injustificada. Los efectos que una huelga trae consigo son de beneficio para los huelguistas, en el caso de que sí hayan conseguido el objetivo. En el mejor de los casos, sí se consigue en una huelga que haya sido lícita y con la que todos hayan salido ganando. Sin embargo, siempre habrá una afectación en la relación laboral que en el futuro podría traer consecuencias negativas. Para los procedimientos requeridos se necesita presentar un pliego de peticiones donde básicamente se estipula todo lo que los huelguistas desean o con lo que no están conformes o bien con lo que no se les está cumpliendo, así como en el caso de la experiencia de mi abuelo se hizo. Esto es con la finalidad de que cuando les hagan caso ya vayan preparados. El principal objetivo de los procedimientos es evitar que se llegue a la huelga. Esta parte a mi parecer es esencial y muy correcta, ya que considero a la huelga como un método extremo al que se llega para buscar soluciones. Cuando se busca la conciliación, creo que ambas partes ya deberían tomar con más seriedad esto, y entonces darse cuenta de las grandes desventajas para ambas partes que traerá la huelga, como lo son la detención de las actividades laborales, lo que implica pérdidas económicas en la empresa, y para los trabajadores el no recibir sus salarios, prestaciones y demás. Creo que muchas veces el no asistir a la conciliación se debe a que las partes no están analizando correctamente la situación,
Además de que las autoridades no siempre agotan todas las posibilidades para que no se llegue a la huelga. ¿Por qué? Pues porque no se quieren desgastar haciendo su trabajo, así como no gastar en los recursos que necesitan para este proceso. Las huelgas es algo que hemos venido viendo perderse desde hace años, debido a que el gobierno o bien las autoridades se han dado cuenta de cómo este derecho era muy poderoso contra ellos, y por eso buscaron la manera de ir complicando la realización de las huelgas, de tal forma que realizarlas sea prácticamente un laberinto. Ahora bien, eso de que si se participa en una huelga lícita pueda volverse al puesto de trabajo que se tenía es bastante complicado, pues el patrón siempre guardará cierto rencor contra ellos y de alguna u otra forma buscará cómo hacerles pagar por eso. Como futura contadora, creo que dentro de las actividades por hacer se encuentra también la función de asesorar al patrón como trabajadores de confianza que seremos. Entonces debemos buscar el equilibrio entre el patrón y los trabajadores. Una huelga no es precisamente la mejor opción para ninguna de las partes, como lo mencioné antes. Siempre existirá la manera de complacer a los trabajadores sin hacer perder al patrón. Aunque bien, esto también se encuentra ligado con los principios y valores de cada persona. Personalmente, me gustaría encontrar un equilibrio entre mi trabajo y mis principios, pero tengo presente que esto no será tan fácil, ya que no solo depende de mí, sino de mi entorno y las personas a mi alrededor. Sin más que decir, agradezco la oportunidad de aprender más cada día y sin duda alguna reflexiono en las muchas circunstancias a las que me enfrentaré en la vida laboral. Sería mentira decir que no me atemorizan, pero creo que cada día me voy preparando más, tanto mental como académicamente. Concluyendo esta tercera unidad, puedo decir que ya teníamos conocimiento acerca de lo que es una huelga, pues hoy en día hay demasiadas huelgas que se realizan. Como ya sabemos, es un grupo de personas que están inconformes en algo. Algunas las piden de forma pacífica y otras se actúan con violencia. En esta materia hablamos acerca de las huelgas laborales, que pues estas existen dentro de una empresa por las inconformidades especialmente de los trabajadores, ya sea por malos tratos, la modificación de salarios, entre otros. Pero pues esta no es solo realizar así nada más. A lo que me refiero es que solo porque no me gusta este trabajo ya haré un escándalo. Pues uno nunca sabe las consecuencias que puedan tener esta más adelante. Muchos pueden tomar esta huelga como un acto mal visto. Sin embargo, no es así, pues como ya habíamos dicho, pues es un derecho que tenemos. Y lo que queremos es luchar por lo que queremos, ¿no? Pues como hemos visto a lo largo de estas emisiones de nuestro podcast, hay muchas injusticias y hay empresas que no cuentan como tal un contrato colectivo de trabajo o un contrato de ley. Como claramente nuestro ejemplo que mencionamos fueron las famosas maquiladoras. O también pueden ver empresas donde sí esté el contrato, pero pues no lo cumplen como tal y pues violan las estipulaciones que están dentro de este contrato. Lo que sí muchos no sabíamos, incluyéndome, es que para que esto se requiere ciertos requisitos, pues no solo es la voluntad de los trabajadores que quieren participar dentro de esta, sino la ley pide ciertas condiciones. Se podría decir que el primer requisito es plantearle la situación al patrón en la que están viviendo los trabajadores y por la cual crearán esta huelga. Sin embargo, cabe mencionar que se le da la oportunidad al patrón para que pueda hablar de la situación y tal vez establecer una solución que beneficie a ambas partes. De no ser así, pues el patrón ya tendrá planteado la inconformidad de los trabajadores. Por eso sí se tiene que especificar una fecha y hora para tal suceso. Hay que mencionar igual que se puede clasificar las huelgas. Una de estas clasificaciones son las ilícitas, que es cuando se lleva a cabo de manera ordenada y pacífica entre sus individuos, de tal forma que no tenga por objeto causar desperfectos o alterar el orden,
ya sea entre los participantes, pues el objetivo de esta huelga es que sean escuchados y llegar a un acuerdo entre ambas partes, es decir, pues como es el patrón y los trabajadores. También es importante que para que esta huelga se considere o compruebe que es lícita, se tiene que avisar con anticipación ante los tribunales laborales de tal forma que pueda darse por hecho que sí se cumplen los requisitos y así se puede hacer una suspensión laboral para que esta huelga pueda llevarse a cabo. La segunda clasificación es la huelga ilícita. Pues se podría decir que este es lo contrario de la huelga lícita, pues como ya habíamos mencionado, puede haber trabajadores que no van a ir de la mejor disposición para llegar a un acuerdo, o tal vez llegar a una solución entre ambos que les beneficie, pues muchas de las veces los trabajadores están tan enojados por los cambios o modificaciones que haya hecho el patrón, y ellos piensan que causando desperfectos, agrediendo y haciendo actos de vandalismo serán tomados en cuenta más rápido, pues ya que lo hacen con la intención de ser escuchados. Pero pues como ya sabemos que estas no son las formas de prestar nuestras inconformidades, pues muchas veces la sociedad está harta de estas injusticias, es decir, por muchas de las leyes no se cumplan como debe de ser y que además se violen sus derechos, por lo que les hace recurrir a este tipo de actos. La siguiente clasificación es la inexistente. Esta quiere decir que no solo se considera la huelga, sino cumple con los requisitos que se estipulan en la ley. Pues si los requisitos son importantes cumplirlos para así darle un seguimiento, pues de lo contrario no se procederá, por lo que el patrón deberá recurrir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en caso de que no se cumplan con los requisitos, para que ésta se declare de forma legal su inexistencia. Lo que pasa con los trabajadores que realizaron esta huelga, pero en su caso se declaró inexistente, ellos están en su derecho y podrán regresar dentro de un periodo determinado. Y así ellos retomarán sus actividades y puestos dentro de la empresa. En caso de los trabajadores pasarán pues el lapso de tiempo, el patrón determinará la terminación de la relación laboral, ya que no tendrán ninguna responsabilidad y este podrá contratar con un nuevo personal para cubrir los puestos de estos. Es por ello que las huelgas deben cumplir con tales requisitos para que se considere existente. Pasando a nuestra última clasificación, que es la justificada, pues como ya se está originando por motivos en los que se vieron afectados los trabajadores, como son los despidos injustificados, la reducción de salarios y las largas jornadas de trabajo, a la cual el patrón está obligado a pagar a los trabajadores los salarios caídos de los días que se inició la huelga y hasta que se finalizó. Por lo contrario, esta huelga injustificada será aquella donde se encuentre el error en los objetivos que no se cumplen como dice la ley. Como ya sabemos, en toda huelga tiene efectos, por lo que mencionamos tales efectos. En esta pues se suspende la relación de trabajo, es decir, que cuando esta huelga inicia es evidente la suspensión de actividades de trabajo, por lo tanto se suspende el contrato en su caso si hay, y si no hay, pues la prestación de trabajo ni de salario. La segunda suspensión tenemos a lo que es la tramitación de los conflictos de orden económico. Un claro ejemplo es que son la modificación de salarios, es decir, el aumento de un salario. En su caso el patrón será el que tomará la decisión si requiere aceptar la solicitud de los trabajadores o simplemente no, y aceptar la huelga, y posteriormente pues las consecuencias que puedan estallar. El tercer efecto es de conformidad. Esto quiere decir que el patrón quedará como depositario de los bienes de la empresa, con la obligación y responsabilidad del cargo. En cuanto se resuelva la situación, se podría decir que si una empresa entra a huelga, esta se cerrará y quedará en garantía. El cuarto y último efecto que causa es que una vez llevada
a cabo, pues esta no podrá ejercitarse ninguna sentencia de embargo o aseguramiento de bienes de la empresa o local que ocupe tal organización. Es decir, que ni trabajadores ni el patrón podrá tocar cualquier bien que esté dentro de esta empresa. Mencionamos acerca del procedimiento que lleva esta. Bueno, pues primeramente esta se le notificará al patrón pues la inconformidad que tienen los trabajadores y las posibilidades de poder resolver tales problemas solamente pues entre ellos, ¿no? Y si en caso de que el patrón pues se negara, él será el que determinará el día que se llevará a cabo la suspensión de labores y asimismo determinando la hora. Además de que esta se le notificará al patrón, también entra la parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje. A esta, de igual manera, se le notificará mandando así el mismo papel que se le mandó al patrón, para así la autoridad esté al tanto de la situación y que por lo mismo esta no se determine como inexistente. Pero también se hace con el objetivo de que la Junta ayude a resolver y así se señala un día y hora para una audiencia de conciliación. La notificación incluye un determinado tiempo para que se le avise al patrón. Este no podrá ser menor de 6 días ni mayor de 15 días, por lo que el patrón deberá responder a las peticiones de los trabajadores para así darles las soluciones en no más de 48 horas. En caso de que éste no responda, pues se tomará que el patrón está en desacuerdo. El papel que tomará la Junta de Conciliación y Arbitraje es tratar de agotar todos los medios que tengan a la mano para tratar de resolver la discordia que se está presentando en su momento, para así evitar que el conflicto sea grave y pues este llegue a ser algo más grande, ¿no? Pues bien, la huelga deberá ser el día y la hora indicados. En caso de que no se considere improcedente, pues como ya habíamos dicho, se puede decir que es mejor proseguir con lo que ya estaba planteado anteriormente, pues si no se pudo solucionar de una manera, pues quizá tal vez de otra forma, ¿no? Pero pues eso sí, tiene que ser el tiempo y lugar determinados. Al igual en su caso, si el tribunal determina como inexistente legal, pues como ya habíamos dicho, pues este procedimiento de la huelga, pues se le notificará nuevamente a los trabajadores de regresar a sus puestos de trabajo. Y pues serán despedidos en caso de que no acaten a los señalamientos. Pero eso sí, no contará como despido injustificado, porque ya se les había reiterado a los trabajadores que ya podían regresar a sus puestos y se les pidió por la razón que ellos no asistieron, pues ya entra en responsabilidad de ellos, no del patrón, y así es como se dará por terminado. En mi punto de vista, creo que si quisiéramos realizar alguna huelga laboral es importante acatar todo este procedimiento y que tomemos en cuenta todos los requisitos que se requieren. Al igual que si eres patrón, pues desde el principio aceptar las soluciones propuestas por los trabajadores. Y si no le parece, pues tal vez llegar a otros acuerdos. Y no llegar hasta tal punto de estallar una huelga, pues es algo más grande. Por lo que considero una consecuencia muy grave. Al igual que los trabajadores, pues no estallar esta de una forma de vandalismo y ser más pacíficos, pues uno nunca puede predecir las consecuencias que estallen más adelante. Por mi parte es todo. Espero que esta información sea muy importante, que les hemos brindado, al igual que les sea de mucha ayuda. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Para el término de esta emisión me llevo un nuevo aprendizaje, ya que yo solo conocía sobre la huelga de que era un movimiento que organizaban los empleados en contra del patrón, en donde había peleas, muertes, pérdidas económicas, entre otras cosas. Pero en realidad la huelga es un movimiento que sí lo realizan los trabajadores, haciendo solamente el paro de labores, pero es para defender sus derechos que se están omitiendo. Después de todo, no estaba un poco de más mi idea. Pero, aunque la ley dice una cosa, la verdad es que antes se hacían tal y como yo lo comentaba, ya que antes no tomaban mucho en cuenta a los obreros, por lo cual era la única forma de que los escucharan. Y actualmente las huelgas y paros laborales se han dado,
han recurrido al vandalizar y a la violencia. Además, también conocí que la huelga es un derecho de los trabajadores y este se encuentra defendido por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, así que es inviolable. La huelga tiene por objeto que se equilibren ambas partes, es decir, que no se cometa ningún error en contra de alguna de las partes, ya sea por el lado del patrón o por el lado de los trabajadores. Fíjate que esto es común, ya que en sí, cuando alguien se rebela es porque se están pasando por alto algunos de sus derechos, como puede ser el pago de las horas extras, el pago de sus salarios, o porque no quieren hacer un contrato colectivo, ya que hay que recalcar que las huelgas son o pueden ser de coaliciones de trabajadores, por lo que corresponde a un contrato o relación colectiva de trabajo. Para iniciarla, se podría decir que solo se necesita de la voluntad de querer hacer y concientización de no vandalizar, pero se requieren de varios requisitos para que se llegue a cumplir. Se podría decir que es una formalidad, ya que se trata de resolver algún problema de humano a humano, y yo creo que se pueden llegar a entender. Pero bueno, como primer requisito es que el pliego petitorio se debe de enviar por escrito al patrón. Sobre todo es para dar aviso que el por qué se hará la huelga. Pienso que es una estrategia para no afectar al patrón, porque si la empresa es una marca reconocida, no le convendría que se haga un escándalo por algo que llegue a desequilibrarse en las partes de los trabajadores. Además, se prevé terminarla o resolverla lo más personal posible, es decir, entre el patrón y la coalición de trabajadores molestos. Otro requisito indispensable es que también se le debe de notificar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que es probable que si el patrón no quiera resolverla internamente, se tendrá que recurrir a la Junta. Es precisamente para que esté al tanto del movimiento y pueda tomar cartas en el asunto. Asimismo, y de igual manera, por formalidad, se le mandará el pliego petitorio al patrón con lo menos 6 días de anticipación, que es muy razonable, ya que no podemos llegar a pararnos el mero día sin avisar. Tal vez lo que se pretende es presionar al patrón, pero tal vez podamos afectar la movilidad de las personas, algunas entregas por parte de otros comerciantes o la entrega de los productos a los clientes. Así es que para evitar eso, se pretende avisar para no generar pérdidas económicas. Para poder suspender las labores del trabajo, se requieren de algunos requisitos, como lo son que la mayoría de los trabajadores se unan. Obviamente se tiene que hacer esto, ya que se supone más presión al patrón y hace caso y en todo momento presente las peticiones de los trabajadores. Por otra parte, también sería de buena manera aplicar la mayoría, ya que así no se hará rencor del patrón con algunos de los trabajadores por asistir o hacer el llamado de la huelga. Si bien es cierto, para que sean lícitas, se debe basar en los objetivos mencionados, es decir, solo podrá ser llevada a cabo si se requiere para la equilibración de alguna de las partes, lo cual es más razonable, ya que no se podrá hacer por querer hacer que algún miembro tenga más que otro, se le quite más de lo que ya les quitaron. Y se acuerdan que hablábamos sobre los actos que vandalizan o causan violencia. Bueno, pues cuando en una huelga se vea estos actos, se le clasificará como huelgas ilícitas, ya que están ocasionando perjuicios sobre el patrón, lo cual no es nada tolerable, además de que están causando o alterando el orden público. Ahora se podrá tener una huelga legalmente inexistente. Cuando el número de trabajadores sea menor al que está fijado en la Ley Federal del Trabajo, lo cual dice que se requiere la mayoría de los trabajadores para llevar a cabo el paro laboral, por lo que podríamos decir que para que sea legalmente inexistente, tendría que ser menos del 30% o el 30% de los trabajadores los que estarían generando el movimiento. Pero también existe la huelga justificada, la cual es aquella cuyos motivos se centran en el patrón, es decir, algún acto que el patrón hizo para molestar a los trabajadores, como podría ser que no les haya pagado las horas extras o porque no quiera realizar la celebración del contrato ley o del contrato colectivo, lo cual se solucionaría rápido si se hicieran los actos contrapartidos a estas acciones. Pero no, hay veces en que los patrones les gustan llegar al último para poder realizarlo. Como bien se supone,
El efecto que causaría que se lleve a cabo la huelga pues es lo más obvio, ya que ésta estallaría el día y la hora indicada. También podría surgir un efecto en el cual en que una vez que se entre en huelga, los trabajadores y el patrón o alguna tercera persona no podrán sacar o hacer movimientos con muebles, inmuebles o equipos hasta que la huelga termine. Es decir, que no se podrá tocar nada de los activos, ya que se puede entender como que la empresa queda como garantía para poder dar solución al problema. Otro aporte importante que obtuve es sobre los procedimientos, ya que yo pensaba que solo se ponían de acuerdo los trabajadores y ya, llegaban a plantarse fuera de las instalaciones hasta que se resolviera. Sin embargo, comprendo que para que se lleve a cabo se requieren ciertos trabajitos, iniciando con la entrega del pliego petitorio que se veía en el principio, seguido de que se envía al patrón. Posteriormente, la Junta los mandará a llamar para resolverlo. En caso de que no se resuelva, se llevará a cabo. En fin, es como todos los puntos tocados anteriormente. Finalmente, entendí que tenía un poco de idea de cómo termina una huelga, lo cual lo más lógico que se venía a la mente era que se llegara al acuerdo entre los trabajadores y el patrón, o bien dándole lo que pedían los trabajadores. Al final, quedé muy satisfecho con los conocimientos que adquirí, pero no se trata solo de que digamos que la huelga es un derecho de los trabajadores, o sea, sí es un derecho y por lo cual lo debemos de respetar, pero también los trabajadores deberían de tener en claro qué cosas se necesitan para que la autoridad pueda determinar que la huelga es justificada o es lícita. Asimismo, recalcar que la huelga no es vandalizar, quemar o desbaratar cualquier cosa que se tenga por enfrente. Es muy importante recalcar que siempre que se lleve el movimiento a cabo, el movimiento hay que ser lo más respetuoso posible, porque yo siempre he dicho que la violencia genera más violencia, además de que se retrasa el tiempo para la resolución y mucho menos hacen caso los patrones. Ya aparte de hacer caso a los trabajadores, también se tienen que enfocar a limpiar el desastre que hicieron, y en caso de que haya personas lesionadas, pues hay que atenderlas antes de darle solución al problema que se encuentre. O bueno, también hay veces en que por alterar el orden público, como se les castigan, así que a lo mejor es dirigirse con calma y serenidad para que nos hagan caso y les den pronta respuesta. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado esta edición y sin más que decir, hasta la próxima.